Reciban un saludo fraternal de parte de la familia Gómez. Hoy es un día muy especial, muy maravilloso, donde esperamos que sea de bendición a todos los amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos directamente de California, en la ciudad de Estados Unidos, y este es nuestro hogar. Hoy estaremos trayendo la segunda parte de una serie de mensajes, una serie de tres mensajes basados en Jesús, la cruz y el Espíritu Santo. Jesús, la cruz y el Espíritu Santo. El domingo pasado estuvimos trayendo el mensaje acerca de Jesús. Hoy estaremos en esta serie que tenemos. Hoy estaremos hablando acerca de la cruz hace discípulos. La cruz hace discípulos. Gloria al Señor. Soy el pastor Israel Gómez y nos sentimos muy contentos en poder compartir con todos ustedes, y como todos los domingos, todos los lunes y los martes, lo hacemos con la única experiencia, con el único objetivo de que nosotros como la Iglesia, el cuerpo de Jesucristo, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos a través de la exposición bíblica, que siempre va a ser para edificación, exhortación y consolación. No hay otra manera en que podamos nosotros, los predicadores, los pastores, los maestros, traer una palabra, si no es de multiplicar y sumar. Gloria al Señor. Y es interesante en este tiempo tan incómodo en que vivimos, tan difícil, en que nos ha tocado a nosotros vivir en este espacio de tiempo dispensacional, donde realmente el mundo está en crisis. Hay una crisis a nivel universal, donde cada persona no tiene conciencia exacta de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con la conducta de los seres humanos, especialmente los dirigentes de estas naciones. Y hoy vamos a seguir el estudio, o más bien la predicación, relacionado con la cruz hace discípulos. La cruz hace discípulos. La intención de esta serie de tres mensajes es crear conciencia de la importancia que hay de nosotros, la Iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, poder formar parte de un equipo de trabajo donde podamos ser de bendición y ser bendecidos a través de la Iglesia como el cuerpo de Jesús. Somos una unidad donde en Cristo Jesús hemos encontrado la única esperanza de vida y la única solución para la eternidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos inmediatamente al tema de hoy y, como le dije, estamos basados en la cruz hace discípulos. Para eso vamos a utilizar el texto bíblico de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que dice así. Sígame directamente en su casa, con su Biblia, con su papel, y tomando nota de todo lo que podamos decir, que siempre va a ser para sumar y multiplicar. Dice la Escritura de la siguiente manera, versículo 31, capítulo 8 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, o más bien ustedes, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. En este texto bíblico podemos ver tres aspectos: el aspecto de discípulos, donde todo el mundo se puede considerar como que es un creyente. Cristo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, es decir, que todo el mundo cree. El primer concepto a desarrollarse es que todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero Santiago capítulo 2, versículo 19 establece que hasta los demonios creen y tiemblan. El asunto de creer, todo el mundo cree, pero hay creencias demoníacas. Pero cuando creemos realmente que Dios nos ha dado a su Hijo para que sea nuestro Redentor, nuestro Salvador, entonces esa fe es la fe que agrada a Dios.
la fe que tenemos por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Y el otro aspecto es que si vosotros permanecen en mi palabra, es decir, que hay que permanecer en el entendimiento de las Escrituras para que nuestra fe cada día vaya creciendo más y más. Alguien puede creer, todo el mundo cree en Dios, pero no buscan a Dios a través de las Escrituras. Al buscar a Dios a través de las Escrituras, encontramos inmediatamente que la única forma de poder tener una relación con Dios es a través de Jesucristo. Y por último, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Uno puede entonces realmente tener las Escrituras, conocer, ser discípulo, pero no realmente conocer la verdad. Eso es lo que la Escritura nos está enseñando, y lo leo una vez más. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí está bien. Ahora viene la otra condición. La condición es, y conocerán la verdad. O sea, cuando eres discípulo, conoces la verdad. Y cuando conoces la verdad, entonces esa verdad nos hace verdaderamente libres. Gloria al Señor. Ese es el lema de nuestro ministerio. El lema de nuestro ministerio es: la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Gloria al Señor. Y cuando somos libres en Cristo, podemos tener la libertad para expresar cualquier tema, en cualquier lugar, en cualquier momento. Cualquier persona le hablamos acerca de Jesús porque entendemos que estamos predicando y enseñando la verdad. A su nombre damos la gloria. Bien, es importante entonces entender, amados hermanos, que hoy vamos a hablar acerca de la cruz. Y cuando hablamos acerca de la cruz, uno de los aspectos que tenían los judíos era que ellos no podían creer que Jesucristo fuera el Mesías, porque Jesucristo fue crucificado. Y las Escrituras, entendían que por las Escrituras decían que Cristo no podía ser, porque ellos leían Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, que decía de la siguiente manera, o dice de la siguiente manera: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaren en un madero, no dejará que tu cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, que ellos no podían entender que Cristo hubiera sido el Mesías, porque Cristo estaba colgado en un madero. Y como Deuteronomio decía que si estaba colgado en un madero era maldito. Por lo tanto, ellos refutaban obviamente que Cristo fuera el Mesías. Pero qué tremenda bendición es que Cristo hizo eso por toda la humanidad. Los judíos realmente sabían, con toda idea de que creyeran que no era el Mesías. Con toda seguridad ellos tenían claro de que no creyeran, entiéndase de los fariseos, de que no creyeran que Cristo era el Mesías porque estaba crucificado en un madero. Y entiéndase que hace 1500 años antes ya Moisés había dado una palabra referente a lo que iba a ocurrir en la cruz. Y Moisés en Números capítulo 21, versículos 8 y 9, la Biblia dice de la siguiente manera: gloria al Señor. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, que ya el Espíritu Santo, utilizando a Moisés, había dado una palabra
que daba la oportunidad de entender que en la cruz había una gran victoria, porque todo el que mirara arriba, el que mirara a la cruz, iba a vivir, dando a entender de que todo aquel realmente que busca a Cristo para ir a Dios lo va a conseguir. En Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, dice de la siguiente manera, y hace referencia a Juan, a Moisés, porque Juan también conocía el canon del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Juan, el teólogo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Dios siempre va adelante de lo que el hombre pueda pensar, porque Dios nos ama tanto que nos ha dado a Jesucristo, y la cruz, aleluya, es fundamental para que nosotros podamos entender la importancia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando estamos hablando acerca de la cruz es símbolo de muerte y resurrección de Jesucristo. A su nombre damos la gloria. Bien, era necesario la cruz. Era necesaria la cruz. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario, aleluya, era necesario la cruz. La cruz es símbolo de muerte y resurrección de Jesucristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos libres, conocemos la verdad, y esa verdad nos hace totalmente victoriosos, porque todo el que camina en la verdad, camina en victoria, porque Cristo nunca ha perdido una batalla, y nosotros jamás perderemos una batalla en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, ahora fíjense qué interesante, porque acerca de la cruz, Juan el Bautista estuvo muy pendiente. Juan el Bautista era primo hermano de Jesucristo, gloria al Señor, de tal manera que estando Juan parado, viendo a Jesús que va caminando, él dice en Juan capítulo 1, versículo 29, viendo a Jesús, le dice a ellos, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Aleluya. Una vez más repito, en el Antiguo Testamento, cuando las personas hacían sacrificio, el sacrificio simplemente era para que hubiera relación de Dios con el sumo sacerdote. De tal manera que el pecado simplemente quedaba como una mancha. Usted se pone por encima de una camisa, tiene una mancha y se pone otro abrigo, te cubre la mancha. Pero Cristo lo que hizo fue que quitó el pecado del mundo, lo quitó totalmente a tales extremos que ahora cualquier persona, no importando la falta de pecado que tenga, no importando cuál haya sido su conducta, si ha asesinado 5, si ha ultrajado niñas, si ha sido un ladrón, cualquier tipo de pecado que la persona haya cometido, si verdaderamente esa persona necesita perdón, el Espíritu Santo lo lleva a Cristo, y Cristo en la cruz del Calvario borra todo aquello que ha hecho y lo hace una nueva criatura. ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el milagro más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Alabado sea el Señor. Es imposible creer esto si realmente la persona no ha tenido una experiencia verdadera con Jesucristo. Pero esto es que la cruz hace discípulos. La cruz hace discípulos. Cuando realmente tenemos el concepto claro de nuestra salvación, inmediatamente la cruz provee discípulos, porque nos tornamos a la verdad y la verdad nos va a hacer totalmente libre. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo para siempre. Por eso, amados hermanos, es importantísimo comprender que Cristo ha llevado sobre sí misma la maldición de la ley, nos trajo a fin de que podamos tener la bendición de la fe. Una vez más, Cristo, aleluya, ha llevado sobre sí la maldición de la ley para darnos a nosotros entonces la bendición de la fe en Dios a través de Jesucristo. Es importante comprender, amado, que el apóstol Pablo, el hombre que Cristo llama para ser apóstol de los gentiles, en Gálatas capítulo 3, versículo 13,
el apóstol Pablo se expresa de la siguiente manera con la inspiración del Espíritu Santo. Siempre todos los profetas y todos los apóstoles siempre se inspiraron por que el Espíritu Santo los iluminó. Aleluya. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 establece que, aleluya, que tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha encendida. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Por otro lado, es importante entender que en Pablo hablándole en los Gálatas capítulo 3 versículo 13, él dice, aleluya, de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley de Moisés. La ley de Moisés. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, haciendo referencia, aleluya, del Deuteronomio, la escritura que leí al principio, del Deuteronomio 21, 22 al 23. Pablo hace referencia a esa escritura, dándonos a entender, aleluya, de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque nadie podía cumplir la ley excepto Jesucristo. Solo Jesús, aleluya, podía hacerlo, porque la ley, aleluya, era totalmente imposible que fuera cubierta por otra persona, solamente por Jesús, nuestro Salvador, tu Salvador y el mío, el que hoy te da la oportunidad a ti de que tú redimas tu vida en una verdad total que es Cristo Jesús. Y es posible que hoy estemos pasando por momentos difíciles, por momentos trágicos de tentación, por momentos de difíciles donde la vida a veces nos traiciona sentimientos y emociones, pero hoy Jesucristo puede darte la bendición grande de entender que hoy realmente puedes tener esa bendición de ser libre en Cristo Jesús. A su nombre damos la gloria. Fíjense que por medio de la cruz podemos vencer tres cosas. Por medio de la cruz podemos vencer tres cosas. Número uno, el mundo, el diablo y la carne. El mundo, el diablo y la carne. Gloria al Señor. Estemos muy pendientes, amados hermanos, ¿por qué? Porque cuando hablamos del mundo, aleluya, nosotros estamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Oiga bien, nosotros estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, el apóstol Pedro, inspirado nuevamente por el Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, clave. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, por amor de ustedes, por amor de nosotros. La gloria es del Señor. Es decir, que ya Cristo, Dios lo tenía destinado desde antes de la fundación del mundo, para que en la cruz determinara prácticamente el éxito en su muerte y resurrección, y que tú y yo ahora, después de aproximadamente 2000 años, estemos predicando la palabra, estemos enseñando en nuestras congregaciones, estemos siendo de bendición al compañero de trabajo, de bendición al vecino, estemos siendo de bendición a la comunidad cristiana. Nosotros somos luz en medio de la tiniebla, somos la sal de la tierra. No hay nada más importante en este mundo que los creyentes. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Gloria al Señor. Gózate, disfruta la vida cristiana y no permitas que nadie interrumpa la relación que tú tienes con Dios por medio de Jesucristo y con la comunión del Espíritu Santo, que es el que te va a dar la iluminación para poder entender a Dios mejor a través de las Escrituras. La gloria se la damos al Señor. Bien, es importante, amados, que nosotros entendamos que la cruz es fundamental, entender la cruz, muerte y resurrección de Jesucristo para nuestra vida cristiana. La vida cristiana puede convertirse en una vida religiosa si no tenemos claro realmente lo que Jesucristo hizo por nosotros hace 2000 años.
podríamos entrar en una vida cristiana religiosa. Fíjense cómo lo estoy diciendo, en una vida cristiana religiosa, porque dentro del cristianismo podría haber una religiosidad exterior donde realmente no se está reflejando la vida que Dios nos ha dado a través de Cristo, donde pongamos algunos aspectos fundamentales para creer que es realmente vida de santidad, creer que es una relación con Dios, pero realmente la verdadera verdad es Cristo en nosotros, dándonos una vida distinta, con un fruto distinto y con una vestimenta distinta a lo que el mundo prácticamente entiende que es ser santificación. Gloria al Señor. Por lo tanto, entendemos entonces, amados hermanos, que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice acerca de la cruz, elegido según la paciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Si no hay sacrificio en la cruz, no se despide la sangre para que la sangre de Cristo entonces nos limpie de todo pecado para siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo en nosotros es nuestra solución de vida para seguir adelante firmes en el Señor. Gloria a Dios para siempre. La cruz como el medio nos garantiza que no somos de este mundo. Por ejemplo, si nosotros buscamos, tengo aquí un ejemplo simple para demostrar esto. Es decir, si usted coge una botella y le echa aceite y le echa agua, usted se va a dar cuenta, aleluya, de que el agua y el aceite no mezclan. El agua y el aceite no mezclan. Aquí tenemos que mi amada esposa está tomando una postura de la botella de agua que tenemos ahí, donde ahí vemos una botella de agua con aceite. Y fíjese, a la parte de arriba está el aceite y abajo está el agua. Pero aunque están juntas, no están mezclados. Así mismito somos la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Una vez más, el aceite y el agua no mezclan, como tampoco mezclamos, aleluya, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, aunque esté en el mundo, no está mezclado con el mundo. Así como el aceite no mezcla con el agua, nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo tampoco mezclamos con el mundo. En Juan capítulo 14, en Juan capítulo 17, versículos del 15 al 16, la Biblia dice de la siguiente manera: no ruego que los quites del mundo. Jesucristo está diciendo esto en una oración intercedora antes de ir a Getsemaní. Jesucristo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amados hermanos, tú y yo somos personas que hemos nacido de nuevo y que todos los días estamos en contacto con el mundo. Personas que no tienen conocimiento de Dios a través de Cristo, personas que tenemos que lidiar con ellos en nuestros trabajos, en la oficina, en conferencias de prensa. Tenemos que estar con ellos porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Somos, aleluya, una iglesia del cuerpo de Jesucristo, que así como el agua y el aceite no mezclan, pero están unidos. Nosotros estamos en este mundo unidos al mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es otro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde esperamos al Salvador, aleluya. ¿Por qué? Porque realmente ya al morir en Cristo Jesús no pertenecemos aquí. Ya pertenecemos a Jesucristo, a Dios por medio de Jesucristo. A su nombre damos la gloria. Fíjense que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura relacionado con la cruz: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor.
La palabra es maravillosa, amados. Es maravillosa y hoy estamos disfrutando de un banquete espiritual a través de las Escrituras, entendiendo que la cruz hace discípulo. Cuando entendemos el mensaje de Jesucristo en nuestra vida, realmente tenemos que cambiar. Si no hay un cambio, si no hay un cambio cuando Cristo está en nuestros corazones, algo está pasando con nuestra vida. Algo estamos haciendo que realmente el Espíritu Santo no puede dar iluminación para entender la magnitud que es el ser hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Hijo de Dios y hermano de Jesucristo. ¡Qué tremendo privilegio! Gloria al Señor. ¿Eres tú? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque estamos aquí, estamos todavía aquí en este mundo haciendo lo que el Espíritu Santo nos permite hacer hasta que la iglesia sea levantada. Una vez que la iglesia sea levantada, entonces, ¿dónde está, aleluya? ¿Dónde realmente está el mundo tu victoria? La victoria del mundo. A su nombre damos la gloria. Bien, hablando entonces acerca del mundo, ahora vamos a ver las tres cosas, tres aspectos realmente que estamos hablando sobre ello, donde hablamos acerca de el diablo. Hay tres enemigos, aleluya, tres grandes enemigos. A su nombre damos la gloria. Y el segundo es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo fue totalmente vencido en la cruz. El diablo fue vencido en la cruz. Entienda bien, Satanás fue vencido en la cruz. No se le olvide nunca eso. Satanás fue vencido en la cruz. Fue vencido porque el pecado de Adán se le cedió el derecho legal al diablo de tener cautiva a la humanidad en la ruina moral de la raza. Cuando Adán peca, obviamente ese pecado de Adán llevó a toda la humanidad a ser pecador. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán te hace partícipe a ti y me hace partícipe a mí, aleluya, de ser un pecador. En este caso, nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero aún así, vamos a ver en esta predicación de que también siendo nosotros arrepentidos, tenemos un problemita que más adelante se lo voy a mencionar. Su nombre damos la gloria. Aleluya. Él y su gobierno ha esclavizado la raza humana. O sea, el diablo y su gobierno ha esclavizado la raza humana. Porque así como Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines, tiene un ejército. Dios tiene un ejército celestial. Porque entiéndase, aleluya, que hay seres espirituales y también hay seres terrenales. Primera de Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 40. Hay seres espirituales y también hay seres terrenales. Por lo tanto, si hay seres espirituales, hay un mundo invisible que está gobernado por seres espirituales. Y de tal manera nosotros tenemos que entender esta verdad para que nuestra vida cada día esté más aguardada en la palabra, porque la palabra es lo único que nos va a dar a nosotros la confianza de seguir adelante. No son emociones, no son brincos y saltos, es la palabra con la verdad. Su nombre damos la gloria. Por lo tanto, en Efesios capítulo 6, versículo 12, aquí vamos a ver el ejército que tiene Satanás, bien, pero bien cuidado y haciendo su trabajo bien hecho. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra carne y contra sangre, sino que contra principados. Es uno de los seres espirituales que pertenecen a Satanás. Hay un orden, aleluya. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha es una lucha espiritual. Y si no entendemos esta verdad, cada día que caminemos, vamos a estar caminando totalmente falto del conocimiento
y la capacidad que nos da el Espíritu Santo para tener victoria. Porque así como Satanás tiene un ejército, también Dios tiene un ejército de ángeles que están a favor de nosotros también. Pero más que nada, lo importante en la vida de nosotros los cristianos es el conocimiento de las Escrituras. Aleluya. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dan la sabiduría, la inteligencia para nosotros poder luchar en este mundo tan difícil. Gloria al Señor. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dijo Jesucristo a los judíos. Escudriñen las Escrituras, para que no permitan que venga otros a confundirlo. Escudriñen las Escrituras, como lo hacían los creyentes de Berea, aleluya. Ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que le estaba vendiendo Pablo y le estaba vendiendo, aleluya, todos los otros apóstoles, realmente era cierto. Escudriñaban las Escrituras y con eso ellos ratificaban la verdad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras para ver si realmente están diciendo la verdad o no están diciendo la verdad. Y sobre todo hay una área muy importante en la vida nuestra que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 16, donde dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. No se olvide de ese texto bíblico, Romanos 8, 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Es decir, que una persona puede venir a hablarle a usted del Evangelio, pero si en el interior de esa persona lo que hay es simplemente competencia, lo que hay es buscarse un billete, lo que hay es engaño, el Espíritu Santo que está en usted le va a dar testimonio de que esa persona no tiene la verdad. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de espíritu. Está el Espíritu de Dios, el Espíritu humano y el Espíritu Santo. El espíritu demoníaco, aleluya. Es decir, hay tres clases de espíritu: el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu demoníaco. Y por lo tanto, el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a dar testimonio de si realmente la persona está hablando verdad o no está hablando verdad. Su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Cristo es maravilloso. Cuando hablamos acerca de Cristo y la cruz, estamos hablando de un tema sumamente interesantísimo donde el mundo está confrontado por seres espirituales invisibles. Más aún, en la cruz, Cristo conquistó la vida destruyendo al diablo. Detalle sumamente interesante. En la cruz, Cristo conquistó la vida destruyendo al diablo. ¿Por qué es esto? En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, dice la Escritura de la siguiente manera: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Cristo muere en la cruz, resucita de entre los muertos, y la resurrección de Jesucristo nos da a nosotros entonces una verdad total, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados y tendremos el cuerpo que Cristo tuvo en su resurrección. La gloria se la damos al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 establece que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a hablar como Cristo habló, vamos a actuar como Cristo actuó, porque tenemos la mente de Jesucristo. Y eso lo provoca el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es Dios, es Cristo y es Dios Padre. Gloria al Señor. Su nombre damos la gloria. Hay poder en Cristo Jesús, de tal manera que el diablo prácticamente tenía cautivo a todos los que murieron desde Adán hasta Cristo. Este detalle es sumamente interesante. El diablo tenía cautivo a todos los que murieron desde Adán hasta Cristo. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10, hay una porción bíblica maravillosa donde nos hace más sabios de lo que podemos ser. Dice la Escritura: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Hablando acerca de Jesús.
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Para llevarlo todo al tercer cielo. ¿Por qué? Porque existen tres cielos. Fíjense que habló de los cielos, en plural. El primer cielo, lo vemos en las nubes. El segundo cielo, donde están los planetas. Y el tercer cielo, donde habita Dios. Esa bendición la tuvo Jesucristo. Y luego que Cristo muere, sube al tercer cielo, baja otra vez, aleluya. Y está 40 días con sus discípulos. Y luego entonces en una nube, conforme a Hechos capítulo 1, versículo 9, sube al tercer cielo, aleluya, en una nube, y ahí entonces, en esa misma nube que él subió, en esa misma nube, él nos va a esperar a todos los que hemos creído en él, a todos los creyentes vivos, cuando estamos vivos, aleluya, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, los que están vivos se irán con el Señor, pero los que murieron en Cristo, no del Antiguo Testamento, en Cristo, esos resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Cristo subió en una nube y en una nube nos va a recibir cuando la iglesia sea levantada. Den un aplauso al Señor por esa gran bendición. Gloria a Dios. Aleluya, la gloria se la damos al Señor. Bien, importantísimo, amados hermanos. Hemos visto que tenemos tres enemigos fundamentales donde ya hemos hablado del mundo, al diablo y la carne. Y aquí es que nosotros nos vamos a enfocar. La carne. La carne. Gloria al Señor. Esta carne es tremenda. Aleluya. Nos tocamos y nos pellizcamos y nos duele porque es tremenda la carne. Gloria al Señor. La carne es nuestra habitación física. Es la que se conecta con un mundo físico. Es nuestro tabernáculo terrenal. Pablo utiliza este concepto tabernáculo haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde, aleluya, Dios se movía en el tabernáculo, pero ahora nosotros estamos en este tabernáculo. Tú y yo estamos en un tabernáculo, en un cuerpo, y este cuerpo será transformado para entonces estar siempre con el Señor. Somos un ser tripartito. Somos un ser tripartito. Es decir, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, la Biblia dice al filo de la letra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que tú y yo, tu cuerpo, tiene un alma y un espíritu. Tiene dos seres que están dentro de ti, que no se ven, pero sí existen, están ahí. Son los que realmente son eternos, el alma y el espíritu. De tal manera que para poder entender esto prácticamente, tenemos que comprender, aleluya, que vivimos en un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. Entiéndase que cuando hablamos acerca de esto, tenemos por obvio, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice de la siguiente manera, y fíjense que le estoy citando Biblia, porque es la única forma en que podemos entender la verdad, y la verdad se encuentra en las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Partir el alma y el espíritu. Aleluya. La palabra penetra y parte el alma del espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso lo hace la palabra. La palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Juan capítulo 60, versículo
Juan capítulo 6, versículo 63. La palabra es vida y es espíritu. Aleluya. De tal forma que cuando la palabra llega, parte el alma y el espíritu, pero el cuerpo está aquí. El interior lo divide de tal forma que hace una acción en el alma y el espíritu donde la persona reacciona ante esa verdad y reconoce entonces que necesita conocer la verdad, y ahí es que entonces entra el Espíritu Santo para llevarlo a Cristo, y Cristo lo hace hijo de Dios y de tal manera también el hermano de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El Evangelio es la maravilla más grande que hay en esta humanidad. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Hay poder en Cristo Jesús. Sí, amado. Y por lo tanto es importante entender también que cuando hablamos acerca del espíritu humano, que es el que está en nosotros en el momento de la concepción del hombre y la mujer, ese espíritu humano que está en nosotros conoce todos los misterios que hay en nosotros. La Biblia lo va a explicar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, que cuando entra la palabra y parte el alma del Espíritu, lo que hace es que todo lo que el espíritu humano tiene en reconocimiento desde que nace, aleluya, y todas esas frustraciones y esos malos momentos que ha pasado están totalmente en su consciente, y lo que hace es que la palabra penetra y parte el alma del espíritu. Al partir del alma del espíritu, la persona reacciona entendiendo que necesita una liberación y solamente Cristo se la puede dar por medio del Espíritu Santo que entra en usted y le hace ver esa verdad. Hoy es el día en que tenemos que reaccionar ante esa verdad y entender que necesitamos acercarnos mejor a Dios por medio del conocimiento de las Escrituras. La gloria se la damos al Señor. La cruz es fundamental y la cruz hace discípulos. Cuando hablo de cruz, hablo muerte y resurrección de Jesucristo. Hay poder en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad de la revelación de la cruz al llamado que Cristo le hace al apóstol Pablo? Vamos por partes. No hay manera de entender el Evangelio a menos que sea Cristo y la cruz. No hay otra forma de que podamos entender. Por lo tanto, el Evangelio, el apóstol Pablo fue un hombre totalmente íntegro, donde fue llamado a ser apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo hace una referencia sumamente interesante, y es que cualquier tipo de evangelización, cualquier tipo de evangelio que no sea el evangelio que el apóstol Pablo recibió de Jesucristo, es un evangelio diferente. Diferente. Es un evangelio que no tiene cabida dentro de el renglón de la moral de Dios con la persona. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8 dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La pregunta a hacerse es: ¿qué es un evangelio diferente? Un evangelio diferente es todo aquello que apela a la razón humana, que apela a la psicología humana. Todo evangelio diferente es el que utiliza una sabiduría terrenal, animal y diabólica, conforme a San Juan capítulo 3, versículos del 13 y 14. Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Aleluya. Todo el evangelio que se mande en esa línea, como hoy en día está saturado un evangelio de diferentes líneas de pensamiento, es un evangelio diferente. El evangelio que se basa en lo que el hombre puede hacer, que se basa en lo que el humano hace por estrategia para poder alcanzar las vidas, es un evangelio diferente. El evangelio que el apóstol Pablo recibe es un evangelio de revelación de Dios al apóstol Pablo. Sigo leyendo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy leyendo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8.
que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Esto está más claro que el agua. Esto está más claro que el agua, gloria al Señor. Que no haya otro Evangelio, algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del apóstol Pablo es una revelación, no una tradición recibida por medio de los otros apóstoles. Es la importancia de que nosotros estudiemos las epístolas del apóstol Pablo, porque en Gálatas capítulo 1, versículo 10, la Biblia dice de la siguiente manera: pues busco ahora el favor de los hombres. El apóstol Pablo era un hombre claro, era un hombre preciso, era un hombre que nadie podía controlar su moral, no vendía la moral a nadie. Y dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria al Señor. Es el problema que a veces algunos podríamos tener, que nosotros, los que realmente entendemos lo que es nacer de nuevo y entendemos el mensaje realmente de la cruz, a veces podemos chocar un poco con algún tipo de diferencia, pero entendamos una cosa: todos somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Si aquel habla en lengua y el otro no habla en lengua, es de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Si aquel danza o brinca y el otro no brinca, es el cuerpo de Jesucristo, porque Cristo vino por todos, murió por todos. De que tengamos diferencias teológicas, diferencias humanas, es otro cantar, aleluya, que ahí solamente la justicia y la verdad de Dios en Cristo Jesús se hará en su momento dado reconocer, porque Cristo revelará los misterios de los hombres. A su nombre damos la gloria. Por lo tanto, fíjense, el apóstol Pedro fue un hombre que, con todo y apóstol, cometió sus errores como lo cometemos todos. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo le hace una reprimenda a Pedro. Es un error tremendo tratar de mezclar el evangelio con el mundo. Pedro quería seguir el evangelio de Cristo, pero estar mezclado un poco con los judaizantes. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 14, Pablo le dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo a Pedro delante de todos, que la bochornó: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mantente lo que estás haciendo, aleluya, y no provoques confusión hacia los demás. Estamos hablando de Pablo reaccionando ante Pedro, y es de sabio poder sentarnos a la mesa y buscar nuestras diferencias, y estas diferencias ponerlas a las manos de Jesucristo. Hay un texto bíblico que a mí me ha tocado mucho, y lo voy a leer. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 5, y esto quisiera que tomemos nota sobre esto, todos aquellos que de alguna forma u otra, por alguna razón, no conciliamos de alguna forma u otra. Hay que reconocer esto que Cristo nos enseña. Mateo capítulo 5, 24, Mateo capítulo 5, 23 y 24. Dice la Escritura, Pablo hablando acerca de la ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, tenemos que detener un momentito ahí, tu ofrenda al altar. Cristo hace referencia del altar, el altar donde las personas iban a adorar. Nosotros ya no necesitamos altar porque nosotros somos el altar. Cristo vive en nosotros y nosotros somos el templo, aleluya. Por lo tanto, esta cita bíblica, Cristo se la está diciendo a los judíos, pero aplica a nosotros, porque nosotros tenemos un altar que somos nosotros mismos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, si tú y yo tenemos una diferencia, o tú tienes una diferencia, o alguien tiene una diferencia contigo, pues lo que el Espíritu Santo nos orienta es que nosotros nos movamos a esa persona para que entonces, que nosotros que somos un altar, nosotros mismos buscamos una manera de presentar ese momento donde Cristo haga la función en nosotros y nos haga entender de que todos somos del Señor. Aquí no hay diferencia, aleluya. La diferencia está en cuando nosotros mismos la buscamos. Y esa diferencia nos trae consecuencias muy graves. Gloria al Señor. Bien, ya estoy bajando la cuesta. Gloria a Dios. Por lo tanto, la pregunta a hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir, aleluya, miserablemente espiritual cuando tenemos la victoria realizada en la cruz? ¿Por qué una vida de miseria espiritual cuando Cristo nos ha dado la victoria en la cruz, en su muerte y resurrección? Su nombre damos la gloria. La cruz es una revelación. La cruz es una revelación. Gálatas capítulo 1, versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. De tal manera que realmente muchos de nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo, somos creyentes, somos fervientes en la oración, damos nuestro dinero, amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, conocemos de la palabra, tomamos la Santa Cena, somos personas honestas, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Y eso tiene una razón. ¿Por qué? ¿Por qué cometemos los mismos errores? Porque no conocemos la naturaleza pecaminosa. Al no conocer la naturaleza pecaminosa, entonces nos mantenemos cometiendo los mismos errores día tras día. ¿Y qué es realmente la naturaleza pecaminosa? Bueno, número uno, hay que entender que nosotros tenemos tres naturalezas. Por si acaso no tenías conocimiento de eso, tenemos tres naturalezas. Todos nosotros tenemos tres naturalezas. Número uno, la naturaleza divina, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Número dos, tenemos una naturaleza humana. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y por último, tenemos una naturaleza pecaminosa. La ley del pecado está en nosotros. Somos creyentes, vamos para el cielo, pero hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, que tenemos que trabajar con ella. De tal manera que, si decimos, Juan capítulo 1, primero de Juan capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aleluya, cuando somos tan santurrones, creemos que tenemos dos alitas, pues obviamente estamos completamente confundidos. Hay que entender que nosotros tenemos problemas también. Cada cual tiene sus manías, cada cual tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo recibe la revelación de la revelación de la naturaleza pecaminosa. La epístola a los Romanos capítulo 6 es un documento que hace claro acerca de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque, número uno, la liberación del poder del pecado.
es lo primero, es la liberación del poder del pecado. Y mediante la unión con Cristo en su muerte y resurrección, podemos tener la liberación del pecado. Su muerte. Cuando hablamos de su muerte, en la muerte Dios mira el sacrificio de su Hijo en la cruz como si nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Eso se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que Dios nos ve a nosotros, aleluya, en el momento de la muerte de Jesucristo, Dios nos ve a nosotros en ese mismo plano de la muerte de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Es como si nosotros hubiéramos muerto también, así como Cristo lo llevó a cabo, porque tenemos la mente de Cristo. Dios nos ve a nosotros sepultados de la misma manera que su Hijo fue sepultado. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves cómo la palabra se explica sola? Gloria al Señor. Y ser creyente es la bendición más grande que hay. En Cristo estamos completamente cubiertos. Por otro lado, Dios mira nuestra naturaleza humana como si fue crucificada juntamente con Él. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. En el momento en que Cristo fue crucificado en la cruz, ahí estamos nosotros crucificados con Él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero aún así, la ley del pecado está en nosotros. Dios no nos ve a nosotros, Dios nos ve a nosotros resucitados de entre los muertos como su Hijo resucitó. Leemos en el versículo 1, pero si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Más aún, y termino. Más aún, y esta parte es sumamente interesante. En Romanos capítulo 7, nosotros vamos a ver una área sumamente interesante, y es el área de la naturaleza pecaminosa actuando en nosotros, así como actuó el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe, es porque el apóstol Pablo entiende que él también tuvo naturaleza pecaminosa y tuvo que luchar los mismos problemas que tú y yo luchamos todos los días. Fíjense que en Romanos capítulo 7 nos presenta el conflicto de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué tenemos una lucha constante con nuestra mente y nuestra carne? ¿No te pasa eso a ti? Que aunque lanzas, hablas en lengua, eres teólogo, eres tremendo hombre de Dios, ¿tienes problemas con tu mente y tu carne? ¿No te pasa eso a ti? Si no te pasa eso a ti, yo no sé la verdad dónde estás viviendo o dónde estamos viviendo, porque todos tenemos un problema de naturaleza pecaminosa. A su nombre damos la gloria. Donde único se termina la naturaleza pecaminosa es en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se acabó. La gloria se la damos al Señor. El apóstol Pablo se hacía las mismas preguntas. El apóstol Pablo se hacía las mismas preguntas que te puedes hacer tú y me puedo hacer yo. Por eso es que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, porque si lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No te pasa nada de eso? Hay momentos en que estás haciendo algo que realmente no lo quieres hacer, pero cuando lo haces te das cuenta. Le repito otra vez lo que dijo el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces te has cogido o nos hemos cogido nosotros haciendo cosas que no podemos, sabemos que no las podemos hacer, pero las hacemos? Porque en nosotros hay una fuerza que nos obliga, pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda. Porque Pablo, al igual que todos nosotros, sabía
que lo que hacía era porque el pecado estaba en él. Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por favor, no te hagas tan santurrón. Entiende una cosa fundamental, amado hermano. Entendamos algo. El amor de Dios en nosotros es tan grande que nos da la oportunidad de nosotros vivir una vida cristiana, saludable, de entendimiento, donde vemos grandes bendiciones, pero también tenemos una naturaleza pecaminosa que necesitamos trabajar con ella. No podemos dejar que la naturaleza pecaminosa nos domine. Ahí es que está la clave, que nos domine. Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque Pablo, al igual que nosotros, hace el bien que él quiere hacer, sino el mal que no quiere hacer. Romanos capítulo 7, versículos 19 al 20. Dice, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gloria al Señor. La gloria se la damos a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. La cruz es fundamental para que nosotros podamos entender el Evangelio que nosotros vivimos día a día. Sigamos el ejemplo de las Escrituras y el ejemplo del apóstol Pablo a través de las epístolas para que nuestra vida sea una vida victoriosa día tras día. Lo que realmente está estorbando a ser libre, tráigalo a la cruz. Tráigalo a la cruz. Lo que tú tengas, tráigalo a la cruz. Y déjalo en la cruz. Una vez que lo traes y lo dejas en la cruz, Jesucristo te va a dar la victoria que tú no te imaginas que puedas tener. Ahora bien, si realmente queremos ser libres, tenemos que conocer la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Concluyo diciendo lo siguiente. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. No es la verdad que te han vendido, no es la verdad que tú crees que es la verdad. Es la verdad que Cristo nos ha dado y es la muerte y resurrección. Y esa verdad que te hace libre para seguir adelante luchando con todos los problemas que la vida te confronta. La semana que viene o el día que se pueda, vamos a estar hablando el último ciclo de esta serie que se llama Espíritu Santo. Una serie de 3 predicaciones donde la próxima predicación será acerca del Espíritu Santo. Y hemos estado disfrutando de esta serie que ha sido de grande bendición para todos ustedes. Y realmente yo me siento muy feliz en que pueda tener esta bendición de hacerlo. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces, hermanos hermanos, a saludar a algunos hermanos de algunos anuncios que tenemos, gloria a Dios, para que podamos, hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Bien, queremos saludar inmediatamente a Rosario Pérez. Dios te bendiga, Rosario. Estamos ahí siempre, gloria a Dios. Paso a paso, día a día, para que juntos podamos alcanzar las grandes bendiciones y al final irnos en el arrebatamiento de la iglesia y luego que el que se quedó atrás, pues ese lo buscó. Gloria a Dios. También queremos saludar a Nereida Rivera. Nereida Rivera es una hermana del barrio Cubuy de Canóvana, donde yo nací. Yo nací en un barrio Condesa, que dicen Condesa. A todos los amigos de Puerto Rico, saludos. A todos los hermanos del barrio Cubuy de Canóvana, todos los pastores de esa área, saludos a todos. Les saludamos desde aquí, desde California, desde la ciudad de Thousand Oaks. Aquí estamos haciendo lo que humanamente podemos para el beneficio de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. También queremos saludar pero muy especialmente a una jovencita que conocemos que se llama Josie Rodríguez. Gloria al Señor. Josie Rodríguez, Dios te bendiga mucho. Como hoy, como todos los domingos, siempre nos gusta, disfrutamos que tú estés con nosotros, porque para nosotros es una bendición poder compartir contigo en los estudios, en privado, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Rosario Pérez pregunta, Pastor, ¿en qué libro y qué versículo dice
que la cruz hace discípulos? Gloria al Señor. No, muy buena pregunta esta. Bueno, hemos tratado de explicar en esta predicación, la cruz hace discípulos porque la cruz representa muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es todo lo que realmente la cruz nos da, muerte y resurrección de Jesucristo. Y una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues entonces prácticamente nacemos de nuevo, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y para entonces poder ser libres, primero hay que ser discípulo, aleluya. La escritura bíblica que presentamos hoy fue, aleluya, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que cuando realmente tú puedes conocer la verdad, pero no realmente ser libre. Estoy simplemente citando lo que la Escritura establece. Conocemos la verdad y la verdad nos hace totalmente libres. Léase con calma Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, y ahí va con calma a entender bien claro lo que hemos tratado de enseñar en el día de hoy. La cruz en realidad no te hace discípulo. La cruz, la muerte y resurrección de Jesucristo tiene que ir a través de la cruz. Y la cruz entonces es el inicio para tú poder ser discípulo. Gloria a Dios. Es un proceso, gloria al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Bien, amados, interesante. No olvidemos, amados hermanos, compartir el video con los demás hermanos. Siempre es bueno compartir el video porque esto nos ayuda a que otros puedan ser bendecidos y que otros puedan también disfrutar de la bendición de la enseñanza. Y no olvidemos que mañana lunes a las 7 tenemos tiempo de oración con la pastora Nereida Gómez. Y el martes de 7 a 8, estudio bíblico, el estudio que estoy llevando a cabo acerca de, aleluya, los misterios de Dios, y la conclusión de la serie de sermones, Jesús, la cruz y el Espíritu Santo. Ya pronto estaremos, este próximo domingo tenemos una salida, ¿right? De Dios. El próximo domingo entonces estaremos terminando la serie de Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Como siempre le diré que hoy es domingo, hoy es día de llevar la esposa, la señora, la novia a comer y a los hijos al parque, si los tiene, y pasar un tiempo maravilloso. No hay mejor bendición que poder vivir la vida cristiana en paz. Y pasos dejo y pasos doy, dijo Jesucristo. Que la pasen bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.